Ok, vamos a ver, VirtualBox. Muy bien, entonces la idea es que nosotros a través de VirtualBox instalemos un servidor que nos permita sobre este dispositivo virtual instalar precisamente Hadoop. Pues lo primero es tener instalado el VirtualBox, y una vez que tengamos ya instalado VirtualBox, pues instalar la distribución del sistema operativo que nos va a servir para este propósito. Para ello, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es instalar un distro de CentOS, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con la versión 7, pero vamos a trabajar con una versión ligerita de CentOS, ¿ok? De hecho, vamos a trabajar con un proyecto virtualizado de VirtualBox que ya trae una versión de CentOS, aunque la versión que tiene pues, es una versión reducida, ¿ok? Mínima, es decir, no trae, por ejemplo, la interfaz gráfica de CentOS, es decir, todo lo vamos a estar trabajando a través de comandos de Linux, ¿ok? Entonces, la versión que nosotros vamos a estar trabajando es la versión 7, ¿ok? ¿Qué vamos a estar buscando? ¿Qué versión vamos a estar buscando? En el caso de un servidor, yo tengo un equipo con un procesador Ryzen, ¿sale? Que es AMD de 64 bits. Entonces, como ustedes saben, tienen ustedes que buscar ¿cómo se llama? Una distribución, de CentOS que sirva. Pero en este caso, como nosotros vamos a estar trabajando con una máquina virtual, digamos que no importa mucho la ubicación del CentOS, es decir, no vamos a descargar desde el sitio oficial de CentOS una imagen, un punto ISO, sino más bien vamos a buscar esta distribución de el CentOS. Si ustedes observan, es un punto OVA, ¿no? Porque como ya les decía, pues es una versión que ya está, ¿cómo se llama? Ya modificada para trabajar, en este caso, con Hadoop, ¿ok? Entonces, observen, nada más lo único que hice fue googlearlo. Ahí dice 107, AMD 64 bits, minimal, es decir, con características mínimas, y que sea punto .ova, ¿ok? Entonces, ya nos lleva a esta página donde tenemos aplicaciones y máquinas virtuales. Nosotros vamos a utilizar la que nos ofrece este sitio. Ya le pueden dar clic aquí en la liga superior para la descarga de esta distribución de máquina virtual con CentOS 7, ¿ok? Y nos va a redireccionar al SourceForge, donde originalmente está este proyecto, ¿ok? Yo ya no lo voy a descargar porque yo ya tengo descargado ¿cómo se llama? Esta imagen, este proyecto virtualizado. Nada más les estoy mostrando en este momento dónde descargarlo y qué versión vamos a estar utilizando, ¿ok? Entonces realmente esta máquina virtual está ligerita en el sentido de que no va a solicitar mucho espacio, perdón, mucha memoria RAM, por ejemplo, aunque sí solicita, por ejemplo, un espacio en disco duro de 60 gigas, ¿vale? Entonces vamos a generar nuestra máquina virtual a partir del proyecto virtualizado que acabamos de descargar, ¿ok? También importante que cuando ustedes descarguen el proyecto virtualizado, ya sea aquí directamente en máquinas virtuales y aplicaciones, aquí vienen los datos, ¿sale? Para iniciar las sesiones, ¿sale? Si no lo observan aquí en la descripción del proyecto, también viene en SourceForge, perdón, en SourceForge, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta estos datos porque, al menos el del root, porque a partir de este es como nosotros vamos a ingresar
a nuestra sesión en el servidor y vamos a comenzar a trabajar, ¿vale? Entonces el usuario en este caso del root sería precisamente root y la contraseña sería root, pero al revés, Tor, ¿no? Muy bien, entonces ejecutamos VirtualBox para generar nuestra primera máquina. Voy a borrar este porque no lo estoy usando. Ah, eliminar. Ok, pues vamos a crear una nueva máquina. ¿Vale? La versión que están viendo ustedes en pantalla es la más actual, es decir, la que ahorita está disponible en el sitio y la que es la que ustedes verían. ¿Ok? Aquí creamos directamente máquinas virtuales desde cero. Si hubiéramos bajado un punto ISO, pues aquí indican el nombre de su máquina virtual. Aquí les muestra dónde se va a almacenar, etcétera, etcétera. Sistema operativos y demás datos. Pero en el caso de nosotros, no vamos a generar una máquina virtual desde cero, sino más bien vamos a implementar una que ya está lista para que nosotros empecemos a trabajar. Por lo tanto, vamos a ir aquí a archivo y dentro de archivo le vamos a decir importar servicio virtualizado. ¿Ok? Es decir, por ahí hay un proyecto precisamente de VirtualBox que yo voy a instalar para tener una copia de esa máquina virtual que alguien más modificó para que yo pueda trabajar. ¿Ok? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es buscar dónde está el proyecto virtualizado. Les decía yo que yo lo descargué y ahí está, como lo van a ustedes observar cuando lo hayan descargado. Le damos a abrir y le damos siguiente. ¿Ok? Y lo que les va a mostrar a continuación son las características del servicio que están a punto de instalar. ¿Sale? Viene el nombre, el tipo de sistema operativo. Observen que este es un CentOS, pero lo identifica como un Red Hat de 64 bits, perdón, que nada más va a utilizar un solo CPU, va a utilizar medio giga de memoria RAM, no utiliza mucho. Y luego tiene aquí unos dispositivos de entrada y salida como son un DVD, un puerto USB, tarjetas de sonido, etcétera, etcétera. Cosas que nosotros no vamos a estar modificando. Lo único que nosotros vamos a modificar en todo caso es el nombre ¿cómo se llama? De nuestra máquina virtual. Entonces ahí le pueden usted poner como quieran, ¿vale? Yo lo único que voy a hacer o modificar es ponerle aquí Hadoop, Hadoop Server, ¿vale? Y ahí está. Y en la parte inferior ustedes también pueden modificar aquí la ubicación de la máquina virtual. En mi caso yo lo voy a cambiar, dado que este equipo en el que estoy trabajando trae disco, un disco magnético SATA de poca capacidad para que nada más tenga ahí las aplicaciones y todo lo que tiene que ver con almacenamiento. Este, no, perdón, el SATA es para almacenamiento y ahí sí tengo varios gigas y el disco duro del sistema operativo es de estado sólido, entonces es más pequeño, pero la idea es que el sistema operativo pues trabaje más rapidito, ¿sale? Entonces ustedes pueden dejarlo por defecto ahí si no tienen ese problema. En mi caso yo sí tengo que cambiarlo de ubicación. Vamos a ver aquí. Voy a poner máquinas virtuales. Ok. Ya teníamos acá. Vamos a dejarla ahí. Y ahora sí, lo voy a guardar en el disco D y lo demás lo dejan como está. Y le damos importar. Entonces todas las características que por defecto vienen ahí en este servicio virtualizado van a quedar dentro de nuestro VirtualBox como una máquina virtual limpia con una distribución de CentOS mínima para que nosotros empecemos a trabajar con ella. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan aquí
en la ventanita del VirtualBox, ya viene o ya quedó aquí en este listado la máquina virtual con la que yo voy a estar trabajando. ¿Ok? Cuando yo selecciono una de las máquinas virtuales de este listado, del lado derecho se muestra las características de esta. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo una máquina virtual previamente guardada aquí, ¿vale? Que tiene ciertas características y observen que obviamente cuando la selecciono se muestra aquí en el menú, perdón, en la ficha descriptiva al lado derecho algunas características y distintas a las que ahorita tengo en la máquina donde voy a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está ahí, observen también, por otro lado, que acá nos dice que esta máquina está apagada. ¿Ok? Y por lo tanto, pues necesitamos como todo equipo, como toda máquina, pues prenderla para empezar a trabajar con esta. Así que le damos iniciar, ¿ok? Para empezar a trabajar con nuestra nueva máquina virtual. Y aquí se abre mi ventanita y empieza a trabajar el equipo, se enciende. Yo no toco nada, ahí está trabajando. Está empezando a cargar sistema operativo. ¿Vale? Ahí esperamos unos momentos en lo que empieza a cargar todos los servicios. Pues como estamos trabajando con una versión, digamos que mínima de CentOS, hay muchos servicios que por defecto no trae instalados, ¿no? Como cuando nosotros hacemos una instalación tradicional en nuestro hardware físico, ¿vale? Y son servicios que nosotros poco a poco iremos agregando. La idea es que tampoco consumamos muchos recursos de nuestro equipo donde estamos virtualizando, pues para que no se alente, ¿no? Y trabaje de manera más ágil. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí ya nos está pidiendo usuario para empezar la sesión. Si ustedes recuerdan, dentro de las credenciales que nos muestra el sitio, acá lo tengo en la parte de atrás, nos dice que para el usuario root el password es Tor, ¿no? Entonces aquí le ponemos root y le ponemos nuestro password y ahí está trabajando, ¿ok? Entonces en este momento yo ya estoy dentro de mi servidor, ya está listo para trabajar y pues lo siguiente sería que empezara a agregar estos paquetes, estos programas que me van a ayudar a instalar un Hadoop, ¿ok? Entonces, si ustedes observan la interfaz de la máquina virtual, pues la estamos viendo como una pequeña ventanita. VirtualBox nos ofrece diferentes maneras de ver esta interfaz, a lo mejor la pantalla completa, etcétera, etcétera. Pero, pues comúnmente cuando nosotros trabajamos con un servidor ya físico o virtualizado incluso, pues normalmente no nos encontramos manipulando directamente el servidor, sino siempre lo hacemos a través de una aplicación de tipo SSH, ¿no? Para establecer una conexión remota, de tal suerte que donde quiera que nosotros andemos físicamente dentro de las instalaciones, a lo mejor de la organización o de la institución donde estamos trabajando con nuestro servidor, o puede ser fuera de las instalaciones, pues tengamos oportunidad de trabajar y de acceder al servidor. Entonces, lo que vamos a hacer para trabajar una conexión remota y conectarnos a nuestro servidor sin necesidad de estar manipulando aquí directamente en esta ventanita, ¿okay? Es instalar precisamente un cliente SSH para trabajar de manera remota, ya decíamos, aquí en el servidor. Para ello podemos utilizar diferentes clientes SSH, ¿ok? En el caso de nosotros bueno, en el caso del servidor que está trabajando con Windows, ¿ok? E incluso con Linux podemos instalar un cliente que se llama PuTTY, ¿ok? Entonces lo mismo que como cuando nos descargamos el VirtualBox, googleamos PuTTY,
y accedemos al sitio oficial de Puri. Entonces, mediante esta aplicación nosotros podemos precisamente establecer una conexión remota a través de bash o de ventanas de trabajo de comandos para empezar a trabajar con nuestro servidor. ¿Ok? Normalmente cuando trabajamos con Windows descargamos la primera de las versiones que aparece aquí en este listado, que es una aplicación bastante ligera. Ustedes le dan clic ahí. Acá nos ofrece diferentes opciones. Ustedes van a seleccionar la que corresponda a las características de sus equipos. Y acá les dice que tenemos un paquete de instalación de Windows de 32 o de 64 bits. O a lo mejor yo lo que quiero es tener el ejecutable, ¿no? Y lo mismo, pues tenemos, dependiendo de las versiones y el bus de datos de nuestros equipos, estas, estos vínculos para empezar a descargarlo. ¿Ok? Igualmente, pues yo ya lo tengo instalado. Aquí no es muy complicada la instalación, no requiere, digamos que alguna configuración especial, simplemente como cualquier otro programa que no importa la configuración, a ejecutar y siguiente, hasta que nos diga que ya quedó instalado. ¿Ok? Una vez instalado en nuestros equipos, pues nosotros aquí ya tenemos la interfaz, como se muestra aquí en el screenshot del sitio oficial, de ventanita para que nosotros ya nos podamos conectar a nuestro servidor. De hecho, si ustedes observan, yo aquí en el listado de PUDI, yo lo utilizo, por ejemplo, para hacer conexiones con servidor de control escolar ahí en la universidad. Entonces, pues son herramientas que normalmente utilizamos o son de uso muy común. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la idea es que yo me conecte a mi servidor virtual, ¿sale? Que está trabajando. Aquí veo la interfaz. ¿Ok? Para no estar trabajando directamente sobre mi servidor en esta interfaz pequeñita que no, digamos que no me ofrece comodidad. ¿Ok? Para ello, pues necesito, antes de poder hacer esto, esa conexión entre mi equipo local y mi equipo virtual, ¿vale? Pues establecer una interfaz que permita la comunicación entre estos dos. ¿Ok? Ya veremos más adelante que también nos servirá para otro propósito, como es la instalación de algunos servicios. ¿Ok? Entonces vamos a configurar NAT, ¿vale? Entre mi máquina virtual, más bien en mi máquina virtual, para que yo pueda conectarme precisamente mi, este, con mi equipo local a través del PURI, ¿no? Que es un cliente de SSH, ¿vale? Entonces, a ver, antes de que continuemos y recordando sus conocimientos en redes y en administración de servidores, alguien que me diga qué es NAT, alguien que nos comente, que nos recuerde que era NAT. ¿Nadie se acuerda qué es NAT? Por lo menos qué significa NAT. Ay, al menos ya, ¿no? Es Network Address que Translation, ¿no? Exactamente. Entonces, NAT nos va a permitir establecer una interfaz de comunicación entre nuestros dos, digamos, entre estos dos nodos, que es un equipo local, es mi máquina, ¿sale? Y la máquina virtual, ¿sale? A través de algún puerto, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar NAT. Y pues la verdad es que se van a dar cuenta que la configuración de NAT aquí en la máquina virtual, pues también es bastante sencilla. Entonces tenemos ahí trabajando nuestra máquina virtual y lo que vamos a hacer es establecer precisamente o configurar
NAT. ¿Ok? Entonces le damos aquí configuración. ¿Ok? Y acto seguido nos vamos a donde esté red. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros instalamos precisamente nuestra máquina virtual, dentro de las características de la máquina virtual, pues teníamos nuestra tarjeta de red, ¿no? En este caso, como este dispositivo se virtualiza, pues también comparte los recursos que tiene nuestra tarjeta de red, ¿no? De nuestro equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar mediante NAT y vamos a agregar, entonces aquí una regla de reenvío de puertos. Es decir, vamos a establecer esa interfaz entre mi equipo virtualizado y mi máquina local, ¿no? Entonces, nuevamente repito, por si no lo observaron, estamos aquí a la interfaz de mi máquina virtual, ahí está trabajando. Vamos aquí a la parte superior donde diga máquina y le digo configuración. Y una vez en la configuración, vamos a la opción que dice red, ¿vale? Y como tenemos nosotros un adaptador de red, una tarjeta instalada en el equipo virtual que realmente lo que está haciendo es utilizando las características de nuestra tarjeta física, entonces ya la tenemos ahí por defecto habilitada. Le decimos que queremos conectarnos utilizando precisamente este servicio y lo que tenemos que hacer es agregar algunas reglas, ¿no? Acá tenemos entonces el espacio para agregar reglas y le digo agregar una regla nueva de reenvío. ¿Ok? Agrego la primera regla y a continuación yo configuro, ¿vale? El puerto anfitrión, es decir, el puerto de mi equipo virtualizado, ¿vale? Y hacia cuál me va a redirigir. Sí estoy grabando la clase, María José. Sí, ¿de qué? Entonces, si ustedes observan, comúnmente los servidores responden, en este caso, para la conexión SSH, responden por el puerto 22. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ustedes alquilan un servicio de alojamiento hacia donde ustedes van a conectarse mediante uno de estos clientes, siempre va a ser con puerto 22, ¿vale? Pero obviamente que no puedo configurar dos puertos 22, es decir, el del equipo virtualizado no puedo ocupar el mismo puerto que el del equipo local, ¿vale? Entonces tengo que agregar una alternativa, ¿vale? Que me permita hacer esa interfaz o establecer esa interfaz entre el equipo virtualizado y el equipo local. Entonces le digo yo, cuando invoque el puerto 22022, entonces lo que quiero decir es que utilice el puerto 22 del equipo, ¿sale? Para precisamente establecer la conexión, ¿sale? Ya está ahí mi regla y en caliente, ¿no? Hace la modificación para que... A ver, espérenme tantito porque le di aceptar y mi ratón quedó inserto dentro del VirtualBox. Control derecha. Control derecha y... No. Oh, no. Control derecha y... Control derecha. Sí, nada más que el equipo donde estoy no tiene el control derecho, nada más tiene el control izquierdo. Y no le configuré la combinación de teclas para que me cambie la interfaz. Tengo que encontrarla. No, lo que vamos a hacer es... Um, para apagar el equipo era shutdown, ¿verdad?
Ya está, ahora sí. Vamos a reiniciar nuestra máquina. Yo le dije ahí que quedara capturado mi mouse y entonces como no tiene interfaz gráfica el servidor, pues ahí quedó atrapado el mouse y ya no puedo hacer nada más. Bueno, aquí vamos a esperar que empiece otra vez. Y ahí está cargando. Ok, entonces ahí está trabajando. Ya de hecho ya no necesitaría loguearme. Dado que ya lo único que necesitaba es que estuviera trabajando. Entonces vamos a establecer ahora, dijimos, nuestra conexión con el Puri, ¿no? Entonces, dentro de la interfaz del Puri me está pidiendo que yo coloque la IP del equipo, ¿sale? Al cual yo me voy a conectar y aquí ya pueden colocar, por ejemplo, la IP de su alojamiento o la IP del equipo que está en la intranet, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a estar trabajando con nuestro equipo local, entonces lo único que necesitamos poner ahí es el localhost, ¿ok? Pero no vamos a conectarnos con el puerto 22, sino con el que habíamos agregado en el NAT, ¿no? Con esa regla, era 22.0.22, si no mal recuerdo. Le digo abrir, aquí me muestra un mensaje de advertencia, bla, 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 yo le digo que sí, no hay problema. Y entonces ya me está pidiendo aquí las credenciales para empezar a trabajar con mi servidor. Dijimos que vamos a empezar con el root y el password del root es Tor. Y ahora sí ya estoy trabajando precisamente, ¿vale? Con con mi Puri, es decir, ya me conecté vía remota a mi servidor y ya no le estoy metiendo mano al servidor. Tal, más o menos tal cual comúnmente trabajamos, ¿ok? Normalmente cuando estamos trabajando con conexiones remotas vía un cliente SSH, pues no trabajamos con interfaces gráficas. En algunas ocasiones sí, pero casi no. Y si lo hacemos, por ejemplo, nada más es para carga o actualización de contenidos, ¿vale? Entonces ya estamos ahí conectados y sin problema ya podemos nosotros empezar a configurar nuestro servidor. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que continúa? Pues necesitamos empezar, por ejemplo, instalando algunos servicios básicos que son necesarios para trabajar con Hadoop. Por ejemplo, yo les había dicho este, que por defecto esta versión, este distro de CentOS que tenemos instalado, pues es mínimo, casi casi viene nada más con lo más básico. Y lo más básico significa lo más básico, es decir, por ejemplo, no tenemos instalado las herramientas de red, por ejemplo, para saber cuál es la IP de mi máquina, ¿no? De mi servidor. ¿Cómo obtengo la IP de mi servidor, jóvenes? Ifconfig, ¿no? Perfecto, excelente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ifconfig, se van a dar cuenta que ni siquiera ese servicio tengo. No tengo ese comando instalado, por lo tanto, tenemos que instalarlos a mano. ¿Ok? Todo el objetivo de hacerlo así es que, como les dije, pues nosotros queremos una máquina virtual lo más ligera posible, ¿no? No queremos que sea tan pesada para que no nos consuma muchos recursos y podamos trabajarlo en equipos que a lo mejor no son ni siquiera de mediano desempeño, incluso puede ser en equipos de escritorio, a lo mejor de propósito escolar, ¿no? De secretarial. Bueno, entonces tenemos que instalar, vamos a empezar a instalar y lo vamos a hacer a través del Yum, ¿no? Que es nuestro gestor de instalación de paquetes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos espacio, tiempo y todo, podemos utilizar aquí en el Yum Update para que se empiecen a instalar todos los servicios que no tiene mi CentOS y podamos empezar a trabajar. Pero pues esto es bastante largo. Hace un rato, cuando estaba haciendo la primera práctica, más o menos eran como 300
paquetes a instalar y pues se lleva su ratote. Así que nosotros vamos a ir nada más por los servicios que son los importantes, los que a nosotros nos van a permitir seguir trabajando sin problema. Entonces vamos a empezar a instalar las herramientas de red. Ya saben, es yum install y a continuación herramientas de red, los NetTools, ¿vale? Ya encontró los paquetes. Y está empezando a descargar los paquetes. Y al final, pues lo único que me va a decir es que yo confirme si de verdad quiero este, instalarlos, ¿no? Y una vez que yo confirme, entonces es cuando ya quedará listo el servicio. Entonces llegamos a este momento donde me dice si yo quiero descargar e instalar. Le digo que sí, sin problemas. Ok. Y hemos terminado de instalar entonces las herramientas de red. Necesitamos otra herramienta también, ¿vale? Para hacer, por ejemplo, descargas. Y ese es el wget. ¿Ok? Por lo mismo, yo install wget. Ya me pide nuevamente que confirme la instalación. Le digo que sin problema y ya está listo. ¿Vale? Y finalmente necesitamos otro servicio de internet que sería el telnet. ¿Vale? Todavía más rapidito. ¿Vale? Entonces con estos tres paquetes ya tenemos comandos para empezar a trabajar, sobre todo lo que tiene que ver con servicios que requieren internet, ¿no? Ahora sí, si yo digo config, ¿sale? Para conocer cuál es la IP de mi servidor, pues ahora sí sin problemas ya funciona, ya está trabajando y así ya puedo yo identificar ¿cómo se llama? La información de mi servidor, máscara de red, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Finalmente, ya para terminar esta sesión, pues como ustedes bien saben, cuando nosotros instalamos o cuando nosotros vamos a instalar, por ejemplo, un servicio, a lo mejor de MySQL, de SQL Server, de Postgres, de lo que ustedes me quieran, platicar, pues necesitamos nosotros, o es recomendable más bien, crear un usuario para que administre sus servicios. Es decir, si bien yo puedo hacer toda la gestión y la administración de los servicios y de las aplicaciones que estén trabajando en un servidor, y todo esto lo puedo hacer mediante el root, pues no es recomendable. Ya saben que, pues, ahora sí como medida de seguridad necesitamos acotar, la manera en que se administran esos servicios y eso lo hacemos empezando por gestionar un usuario para cada uno de los servicios que yo voy a estar brindando. En este caso, como nosotros vamos a estar o vamos a montar más bien Hadoop en este servidor, pues lo recomendable es que nosotros nos creemos un usuario precisamente Hadoop para administrar ese servicio. ¿Vale? Entonces vamos a crear un usuario y eso lo hacemos utilizando el comando user_add. ¿Sale? Vamos a agregar un usuario y vamos a crear el usuario Hadoop. ¿Vale? Para no quebrar la cabeza. Normalmente también todos los usuarios de los servicios se llaman como el servicio. También cuando creamos uno de Postgres es igual. Cuando creamos uno de DSpace también se llama igual y así. Pero pues ustedes lo pueden llamar como quieran. Entonces ya tenemos ahí nuestro usuario. Y como ustedes bien saben, al crear el usuario, pues lo que hace en este caso Linux es crear, ¿no? Dentro de la carpeta de home, una carpeta con el nombre de este usuario. ¿Ok? Para que esté trabajando este usuario, igualmente con seguridad,
pues también hay que agregarle un password, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo agregar un password al usuario? Exactamente, si están al tiro. Muy bien, exactamente. Entonces necesitamos agregar, utilizar el comando passwd y a continuación al usuario al que le vamos a agregar el password, que en este caso es Hadoop, ¿no? Ok, damos enter y entonces lo que nos está pidiendo es que agreguemos o que escribamos cuál es la contraseña para este usuario. Entonces aquí ustedes van a agregar una contraseña a la que ustedes quieran que además cumpla con ciertas reglas. Ya sabemos que algunas reglas de las más básicas es, por ejemplo, que tenga mínimo 8 caracteres, mínimo por ahí una mayúscula, mínimo por ahí números, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como ahorita estamos trabajando, digamos, en una máquina virtual, realmente no es muy relevante que esta contraseña sea súper segura, ¿no? Como las que normalmente nos solicitan, por ejemplo, en los servicios de alojamiento, etcétera, etcétera, o cuando nosotros estamos ahí instalando un servidor. Entonces aquí ya le agregué la contraseña, me pide que la confirme y ya quedó listo, ¿sale? Entonces yo ya tengo, ahora sí, mi usuario y mi contraseña, ¿sale? Vamos a ver dónde estoy ubicado aquí. Estoy en el root, perfecto. Muy bien, pues entonces lo último que nosotros necesitamos hacer, ¿sale? Es precisamente ver que este nuevo acceso que hemos agregado pues esté funcionando, ¿no? Que esté trabajando para que sin problemas empecemos a instalar los demás servicios que necesitamos y que también en su momento pues el otro usuario le demos los permisos para que pueda operar con estas herramientas que vamos a ir instalando, ¿ok? Así que podemos acceder nuevamente ahora a nuestro servidor, pero ahora utilizando las credenciales del usuario Hadoop, ¿no? Dijimos que el servidor es el local, ¿vale? Mediante el mismo puerto, ¿ok? Pero ahora no me voy a loguear con root, sino con Hadoop. Y pues agrego aquí mi contraseña tal cual yo la puse, ¿ok? Ahí cuando agregué mi password. Entonces, sin problema ya entramos, ya está ahí trabajando. Vamos a ver, perdón, dónde estoy ubicado. Entonces, lo que yo les comentaba, ¿no? Cada vez que nosotros agregamos este usuario, en este caso Hadoop, cuando nosotros agregamos Hadoop, se creó una nueva carpetita dentro de Home, ¿sale? Para que dentro de la carpeta de Hadoop, pues nosotros hagamos toda la gestión de servicios que este usuario requiera, que en este caso es instalar un servidor Hadoop, ¿ok? Entonces, vamos a dejar la sesión hasta acá. Espero que todos los pasos hayan sido claros